Hola, somos Tangente, mi nombre es Miguel Reyes y ya estamos de vuelta con un episodio más. Hoy vamos a hablar, tenemos esos programas chimol que nos gustan aquí, que es hablar un poco de todo, pero coyuntura, ¿verdad? La idea es abordar desde las últimas noticias que tenemos sobre el caso de criminalización de protestas que vimos la semana pasada. Ahí tenemos aquí quien nos puede ayudar a explicar un poco el caso y también ver qué está pasando con las protestas, ¿verdad? Ya hay protestas en distintos puntos del país, hay, parece que protestas, por otro lado bloqueos, diferentes organizaciones comunitarias que se están expresando en distintos espacios, y para eso pues ya está conmigo aquí Pavel Vega. Pavel, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Gracias Bueno. a la audiencia, a ustedes dos. Espero que nos estén escuchando y comenten también. Si Ajá. estamos en YouTube o en TikTok, también Escriban comenten, ahí. escriban para que Ajá. se unan a la conversación. Y ya está por aquí también Javier Urizar. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido de vuelta. Muchas gracias, Luis Miguel. Pues re bien, gracias, Pavel. Qué gusto al fin poder coincidir Sí. en este espacio y pues gracias por Qué invitarme. alegre. Bueno, Vamos a arranquemos pasar mucha. bien. Sí, arranquemos mucha. Varias cosas están pasando. Creo que como que venía un poco lento las noticias de las últimas semanas. Como que la Semana Santa puso todo así en pausa y ahorita arrancó la cosa, ¿verdad? Entre las cosas que están pasando es que ya fueron ligados a proceso, ¿verdad? Luis Pacheco y Manuel Chaclán la semana pasada. Con eso cerramos la semana, ¿verdad? Esa fue la noticia de la semana. Y hay un tema aquí que es importante y vos lo abordabas digamos en redes y en tu columna también esta semana en La Hora, sobre las implicaciones que tiene el que hayan sido ligados y que estén siendo acusados por terrorismo, ¿verdad? Ahí en un grupo de discusión en el que estamos, se hablaba bastante sobre si hay otros casos de acusaciones de terrorismo en Guatemala. Sí hay por ahí un par, ¿verdad? Pero ¿qué encontraste vos, Javier, para arrancar un poco ahí? Gracias, pues sí, o sea, digamos yo en lo que busqué, y les digo, o sea, busqué Ajá. en la CC, busqué en la Corte Suprema de Justicia, en mis códigos comentados de Derecho Penal, no encontré ni un solo caso, de verdad, ni uno solo. En las noticias hallé uno, que fue justo un proceso por terrorismo que se ligó, si no estoy mal, a 4 veteranos por unas manifestaciones en octubre de 2021, que quemaron unos vehículos y unas instalaciones en el Congreso. Al final, a finales del año pasado, justo en octubre del año pasado, fueron absueltos. Pero es el único caso que encontré. Buscando en Google y todo, me decían que hay un par más, yo no los pude hallar. Pero, claro, es que esto es muy serio, ¿no? O sea, Ajá. digamos, fuera del tema de si hay otros casos o no y de lo que pide el MP, que ya sabemos que el MP ahora pide lo que caiga y a ver cuál pega, ¿no? El tema es que los han ligado al proceso por terrorismo. O sea, yo puse, como escribía en la columna de La Hora, haciendo un poco de promoción desvergonzada, como escribía... para que te liguen a proceso, se supone que debería haber motivos razonables para creer que se haya cometido el delito. Eso significa que la jueza cree que hay motivos razonables de que se haya cometido terrorismo. Es absurdo esto. O sea, decir que las protestas de 2023 fueron terrorismo es elevar, digamos, el discurso que se había venido dando. De que ya se hablaba de que eran delitos, de que la libertad de locomoción, incluso hay quienes decían que era sedición, que tampoco es, pero ya, dejando por un lado si se considera o no legal los bloqueos como una forma de protesta, decir que son terrorismo sí es otro nivel. O sea, ya es algo mucho más serio. Pavel, vos, digamos, ¿qué pensaste cuando viste la noticia? Esto no es nuevo, ¿verdad? Ya, digamos, hemos visto criminalización de protestantes en distintos puntos. Hay que decir algo, en 2023 como que el espíritu del momento hizo que las autoridades de aquel momento no se atrevieran a aplacar las manifestaciones, ¿verdad? O sea, creo que había tal efervescencia que no pasó, ¿verdad? Pero sí hemos tenido en otros momentos espacios o momentos en donde se ha criminalizado a protestantes, y como dice Javier ahorita, esto ya escaló una grada más, ¿verdad? En el nivel de gravedad de la acusación. Yo creo que hay muchos simbolismos y el Ministerio Público
juega con esos simbolismos, que lo hemos platicado. Yo siempre que vengo a este programa, siempre hablo de lo mismo. Parecemos disco rayado, pero es que sí, son los problemas del momento. Es que al final yo lo puedo hablar y evaluar desde mi perspectiva, que es la comunicación, ¿verdad? Entonces, yo siempre lo llevo. Javier lo llevará al lado legal y jurídico, la evaluación esta de las leyes y todo. Que, también político, pues, pero yo lo veo desde el punto de vista más de comunicación y qué es lo que quiere lograr el Ministerio Público. Lo he repetido. Lo que el Ministerio Público quiere crear es una narrativa, un espacio que la otra vez me cuestionaban que utilizáramos ese término, pero si quieren una verdad, lo que quiere crear el Ministerio Público y la mafia en general, ¿verdad? Es una verdad, que es que las protestas de 2023 fueron terrorismo, pero más allá de eso, de que hubo un fraude electoral y de que Bernardo Arévalo no es el presidente legítimo del país. Entonces, y le sumo algo a este que decías, a la receta, es que además fue financiado por la cooperación internacional, particularmente USAID. Se han sumado factores, fíjate, porque si analizamos, deberíamos de sumar un esfuerzo de analizar punto por punto, una línea de tiempo de cuáles son los argumentos del Ministerio Público y de la mafia para tratar de hacer algo contra esta adversidad que se le vio encima, porque no pudieron cooptarlo todo. No pudieron, se les escapó, hubo una ventana abierta en donde la gente dijo aquí vamos a salir, y no lo supieron prever. Entonces han utilizado distintos factores, distintos argumentos, o ideas, porque argumentos no mucho, ideas sueltas, y se han adaptado, readaptado y reinventado para ajustarse a los contextos políticos del momento. Ahorita lo que quieren hacer es un guiño a Estados Unidos. Quieren demostrar, sin pruebas, que las manifestaciones del 2023 fueron pagadas por USAID, que estaba en ese momento administrado por el gobierno demócrata de Joe Biden. Eso es un guiño que quieren darle al gobierno de Donald Trump, porque ya vieron que no hay forma de que puedan entrar a la Casa Blanca ni al Capitolio republicano. Entonces ya se dieron cuenta que el presidente ha sumado apoyos desde el 20 de enero del 2025 con el gobierno de Donald Trump, a través de Marco Rubio, a través de senadores republicanos, demócratas, secretarios de Estado, subsecretarios. Justamente la semana pasada Jonathan Mencos tuvo reunión con un subsecretario del Tesoro, el canciller tuvo reunión con el subsecretario de Estado. Es decir, eso es lo que quiere rebatir el Ministerio Público, esa verdad que la gente en todas sus dimensiones del país sabe que no es cierta. Pero lo que quieren manejar es una narrativa, una verdad. Entonces utilizan algunos mecanismos legales para justamente montar esta gran invención de que hay una conspiración, de que en primer lugar los corruptos del pasado son inocentes, eso es en primer lugar, sí. De que toda esa avalancha de 2015 anticorrupción era una gran farsa y una conspiración. Luego, demostrar que el 2023 también es una farsa y todo estuvo montado y pagado, y que las elecciones fueron un fraude. Y ahora, justamente, demostrar que es una cuestión que podría beneficiarles con Estados Unidos. Todo eso, durante los últimos 5 años, más o menos, 6 años, impregnado con acusaciones contra periodistas, contra activistas de derechos humanos, contra jueces independientes, fiscales independientes y demás personas que suman tal vez unas más de 150 que están en el exilio. Y los que están aquí, y que no se pudieron ir, ¿verdad? en este país. Y recuerden que si su amigo canino tiene problemas del corazón, es bueno preguntarle a su veterinario por un medicamento que le pueda ayudar. Y el mejor es Pragma y Pigmevodan de Bauer. Es un excelente producto para cuidar el corazón de nuestros perros. Tiene el mejor precio en el mercado. Pero recuerden, antes de administrarlo, siempre es importante consultar con su veterinario y asegurarse que todo esté bien. Y este medicamento les ayudará. Así que pregunten por Pragma y Pigmevodan de Bauer. Javier, la figura esta famosa de caso bajo reserva, ¿verdad? Que es la vieja confiable del Esos son los patrones de la persecución. Exacto. ¿Verdad? Son exacto. los patrones de la...
digamos, cuál es la excusa detrás de que todos estos casos de criminalización que a todas luces se ven injustos, ilegítimos, son abusivos además, la forma como se conducen y como los ejecutan. ¿Cuál es la justificación detrás de estar usando esta figura del caso bajo reserva? Mira, no sé si puedo decir palabras soeces acá, entonces... ¿Puedes decirlas? Puedes, por favor. Es que además de todo lo que decís, son estúpidos, o sea, los casos. Ay, un poco más fuerte, hombre. Sí, o sea, Pensamos que ibas a decir una cosa así. no sé cómo está lo de la monetización. Pero no, o sea, son casos estúpidos. Si los mirás, incluso este último, o sea, el de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, las pruebas, como suele ser, eran publicaciones de redes sociales, ¿no? Y tweets de usuario Guatemala Libre 223748. O sea, una cosa así. Entonces yo creo que el punto de la reserva precisamente es eso, que es evidente, es notorio que no hay pruebas para sustentar esas acusaciones tan graves, que la incompetencia del MP y de los fiscales quedaría más en exhibición si ellos hicieran eso. Y entonces tienen que mantenerlo bajo reserva porque ahí me tienen un poco en el área de Pavel sobre la comunicación. Lo que les sirve es la sentencia, ¿no? O en este caso el auto de procesamiento. Entonces eso sí lo pueden discutir, ya que cada quien llene los espacios con cómo llegaron a esa sentencia. Pero lo importante es el documento. La excusa que usan ahí es otro problema, ¿no? Que la ley lo que permite, lo que exige para aclarar casos bajo reserva es muy vago. Creo que solo es una cuestión como que puede existir riesgo en caso de publicidad. Claro. También casos donde hay personas menores de edad involucradas. Y entonces hay casi que una discrecionalidad absoluta, ¿verdad? O sea, quien quiera, que el juez que quiera puede declarar bajo reserva y si no le gusta, llore, ¿verdad? Pero el punto es ese, ¿no? O sea, esconder de la fiscalización social estos procesos, ¿no? Por eso es que mucha gente lo cuestiona, tiene una crítica legítima también, pero las observaciones internacionales, ¿no? Que a veces, o sea, lo hemos visto en otros casos, que llegan delegados de la OACNUD, de la Embajada Europea, a ver los casos, eso sí tiene un peso, sí tiene una influencia al final de cuentas. Y entonces por eso lo declaran bajo reserva, para que nadie entre, y como decía Pavel, es todo un patrón. Claro. Los casos de Claudia González, el caso contra Marcela Blanco, el caso contra Semilla, que ni a ellos les querían dar acceso al expediente, no les han dado. Entonces, la excusa es esa, pero el motivo es ese, ¿no? O sea, no poner la estupidez y la incompetencia de manifiesto, y también la corrupción, ¿no? Que obviamente ningún juez moderadamente decente podría darle trámite a esos casos. Y eso es lo que quieren esconder, ¿verdad? Pero yo doy otro factor que creo que es el otro objetivo. No sé si... como son estúpidos, ¿no? Pero no... ya que estamos en esta, ¿no? Pero sí, o sea, digamos, no sé si ese es un objetivo per se de estas personas, pero se logra el objetivo. Generar zozobra. Porque a través de la incertidumbre de lo que hay adentro, se genera zozobra. Porque entonces, ¿cuáles son los motivos? ¿Cuáles son las pruebas, los argumentos, los hilos narrativos de los hechos acontecidos? ¿Cuáles son los delitos? ¿Qué se está discutiendo adentro de una sala de audiencias? La gente no lo sabe, los medios no lo saben, las partes incluso a veces no lo saben, como anotadlo de Semilla, ¿verdad? Entonces, uno de los objetivos, percibo, es generar esa incertidumbre y esa zozobra, y entonces se filtra información a las redes de net centers y cuentas falsas o cuentas de personas que pertenecen a la misma red de la mafia en redes sociales para tirar informaciones y algunos datos, y entonces así generar una ola de desinformación de... Ah, sí, pero es que lo que pasa es que se fueron financiados. Es que ya viste que fueron 800,000 los que le dieron a no sé quién. Y que es que lo que pasa es que se fue a no sé dónde. Y es que están no sé qué. Pero entonces por eso insisto en que es una creación de verdades. Es una pantalla que se está construyendo desde muchos factores, pero con el arma legal. Ese es el problema de que tengan el arma legal, porque si no tuvieran el Ministerio Público, solo tendrían las redes sociales, los medios que construyen, que se inventan, entre comillas medios, ¿verdad? Porque, sí. TVGT. Sí, pero digamos que ya contratan periodistas, porque claro, van optimizándose, ¿verdad? O sea, primero era una red, una cuenta falsa, lo que sea, pero entonces ya van creando sus disque medios, ¿verdad?
hay muchos ejemplos, ¿verdad? Entonces, que no sé qué news, ¿verdad? Entonces ya la gente, porque por ejemplo, Suri Ríos lo hizo en 2023, si no estoy mal, en 2023 o en 2019, no me acuerdo, que era, por ejemplo, de que Alta Verapaz News. Ajá. Y entonces te meten informaciones de Alta Verapaz, pero dentro de las 10 que te meten de Alta Verapaz, entonces hay una que promueve algún candidato, o en contra de otro candidato, o, por ejemplo, manifestar sobre un tema específico, no sé, los animales, ¿verdad? Para no poner un tema así polémico. Ajá. Entonces ya te van metiendo la narrativa que quieren, ¿verdad? Por medio de un legítimo derecho de información de la gente que, por supuesto, está interesada en conocer sobre sus territorios. Entonces así van modificando, pero antes eran como un poco precarios y ahora ya han innovado. Y entonces lo que quieren es construir toda esta verdad por medio de esto. Entonces dicen, sí, miren, ya se cayeron todos los casos de la CICIG, eran mentira, porque los absolvieron porque era mentira, no había pruebas. Pero lo que pasa es que no dicen que los fiscales no están haciendo bien su trabajo, los jueces están manipulando toda la información, etcétera, etcétera. Lo otro es, miren, los periodistas estos los están acusando de, no sé, de fafa, de que se meten cosas, de que es bajar moralmente la persona, etcétera, ¿verdad? Todos estos artificios, es un artificio el que se está construyendo, pero que no lo están logrando. Y por eso han tenido distintas vías primero era que se mía lo de las firmas. ¿Hace cuánto que no escuchamos eso de las firmas? Por ejemplo. Después, que la segunda electoral, que la primera vuelta electoral fue un fraude. Eso ya no lo están manejando. Ya se Lo de les la cayó. Después fue otra cosa. Ya no me acuerdo del año pasado. Es que han sido tantas cosas. Sí. Lo de la USAC, por ejemplo. Ajá. Que a través de la elección de rector, Semilla usó esa plataforma para hacer el fraude. O sea, modificaron todos sus casos mismos y ahora es de que las protestas fueron financiadas por USAID. Es decir, hay toda una gran mentira que se construye como una verdad, pero lo que quieren con ese patrón de la reserva es justamente generar esa incertidumbre y lo que genera después zozobra. Y que el sistema de justicia se presta a claro, eso, porque ese es el problema. La forma como funciona les permite dejar a las personas en la cárcel, digamos, en diferentes estados, depende de dónde te manden y demás, que eso quiero hablar también, les permite dejarlos ahí por meses, ¿verdad? Y hemos visto que esta forma de tortura, digamos, ha hecho que algunas personas les terminen doblando el brazo. Sí. El caso de Ligia Hernández, ¿verdad? Sí, entonces, y de otras personas, porque como te tienen ahí, sí, te meten miedo, te dicen, te vas a quedar aquí años, ¿verdad? Una persona que tiene hijos, que tiene que mantener, no sé, a su familia y demás, y dice, no, pues, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿que me voy a hacer yo el mártir? O mejor les digo lo que quieran y me dejan salir, ¿verdad? Y entonces ya tienen esos argumentos de, miren, es que el funcionario tal del TSE se declaró culpable, es que no sé quién se declaró culpable, es que no sé quién la dirigente de Semilla se declaró culpable. Pero es eso, ¿verdad? ¿Cómo consiguen esas culpabilidades? Y hay un tema que podrá parecer menor, pero a mí sí pues, lo vi, me golpeó. Es que a Luis Pacheco y a Manuel Chaclán los mandan al preventivo. Sí. ¿Verdad? Una cosa un claro acto de racismo, ¿verdad? Claro, a eso iba yo, ¿verdad? Digamos, Luis Pacheco es viceministro de Estado, sí, ¿verdad? Es un caso de alto perfil, digamos, si lo mandan así, y lo mandan al preventivo. ¿Cómo ven esto? Sí, pues como mencionaba Pablo, ¿no? O sea, sin duda es un caso de racismo. También creo yo, pues con lo mismo es mandar un mensaje, ¿no? Como dicen, miren a dónde estamos yendo ahora. O sea, ya no es solo, miren, Sanidad Mariscal Sara, sino que los vamos a ir a meter acá. Los vamos a acusar de terrorismo, que es un delito que tiene hasta 30 años de prisión, multa de hasta $800,000. O sea, ya siento yo que también es eso, ¿no? Ya es asustar. Y con lo que mencionaba, ¿no? Lo de Ligia, lo de otras personas que se han visto a la aceptación de cargos. Que, o sea, bueno, yo creo que ahí también es importante mencionar la responsabilidad del gobierno, ¿va? Porque ¿por qué no confesarías si sentís que nadie más te está apoyando? O sea, tenés a todo el sistema de justicia en contra. Del otro lado no miras nada, ¿va? O sea, decís, puchi, da un par de tweets y todo, pero yo sigo acá.
mejor, pues sí, o sea, ¿por qué me voy a ser mártir por algo que tampoco es mi causa? Ay, Aunque entonces... ahí hay un matiz, porque Ligia estaba mal con el partido desde antes de las elecciones. Ah, sí, claro, O sea, digamos... porque ella no quiso la casilla que se le dio, quería otra, no se pusieron de acuerdo, no aceptó lo que se le ofrecieron después, entonces ya no estuvo en los listados, después le ofrecen el puesto de la Instituto de la Víctima, y sí se sabe que sí hubo algunas articulaciones para que ella saliera de prisión. Sí, como 2 horas después les dieron el amparo, ¿verdad? Sí, pero les dieron digamos, el amparo. está al menos este No hay sentimiento. certeza, Ajá, digamos, de que de sí, que te pero vayan a sí, ayudar realmente. Así con otras personas. Sí. O sea, podemos utilizar el caso de Félix, o sea... o el de Masaya, De que Masaya. cuánto tiempo Ajá. lleva ahí. Entonces, bueno, Estuardo Campo creo que ya lleva más de 1 año en prisión. Sí. O sea, entonces, claro, o sea, yo creo que esto de zona 18 es, o sea, los pueden matar ahí, pues, o sea, Exacto, ya estás es que ese hablando. es el punto. Ajá. Entonces yo siento que el mensaje ya no solo es los vamos a perseguir, sino es vamos a ir con todo. Y además se ensañan con 2 dirigentes. Bueno, Pacheco era, digamos, dirigente de organizaciones indígenas Claro. o campesinas, ¿verdad? O Y sea, sí. digamos, o sea, ahí hay una, como decías Pavel, una connotación también racista clara, ¿verdad? Total. Porque no lo hacen. Y lo ves en los net centers. Ajá. Lo ves en los net centers. Sí. O sea, las expresiones de racismo son clarísimas. O sea, ahí justamente entendés cómo es toda esa narrativa, ¿no? Se viene fin de semana largo y saldrá por ahí la oportunidad de tomarse un par de chelas, un par de vinos, un par de whiskies, lo que les guste. Pero siempre con moderación, como decimos aquí en Tangente, pero se pueden tomar antes, una media hora, un Paris Mart y con eso evitarán los molestos efectos de la goma del día siguiente y amanecerán tranquilos. Así que Paris Mart antes de tomarse el primer trago y con eso pues aseguramos que van a amanecer tranquilos. Incluso Héctor Chaclán también fue, si no estoy mal, tesorero de 48 Sí, fue cantones tesorero. Sí. Justo en 2023, pues. O sea, también está por ahí, exacto, estos dirigentes y también lleva el mensaje a otros dirigentes. ¿Verdad? Y O te sea, acuerdas que miren, también, yo no sé si lo pidieron al fin, no estoy seguro, pero iban a pedir antejuicio contra el gobernador De Sololá. o gobernadora, no me acuerdo, gobernador. Gobernador. Y no sé si lo hicieron al fin, pero él era justamente dirigente de las autoridades de Sololá de En 2023. 2023. O sea, van detrás, digamos, de las personas que estaban... Y lo al frente simbólico, en ese momento. ¿verdad? Porque si algo tiene la gente bien puesto en el inconsciente colectivo es que los 48 cantones fueron quienes lideraron esa gran revolución de 2023 Sí, y esa totalmente. gran movilización fue gracias a los 48 cantones y justamente lo que el argumento del MPS es justamente lideraron esos, pero para ellos es terrorismo y para nosotros es una movilización ciudadana democrática. Lo que la gente, yo sí veo algo, y si querés me voy a desviar un poco de los patrones y todo. Date por de la lo- tangente, te puedes ir por la tangente. Sí, dale. de lo que generó, o sea, yo creo que de lo que generó, lo hablaba el sábado con un colega, bueno, que lo que generó la captura de Luis Pacheco no se había visto, yo al menos creo que no se había dado en el último año y pico. Creo que no había, o sea, Ligia, Félix, bueno, Félix no lo apresaron, pues, pero sí hubo un allanamiento feo. Masaya, etc. Masaya creo que lo que generó fue movilización para votar. Gremial, solidaridad gremial. Ajá, y movilización para votar. Yo Pero recuerdo, ¿sabes cuál generó esa misma reacción? La captura de Marcela Blanco y de los otros profesores de la USAC, De la USAC, donde sí. estaba Eduardo Velázquez y Ajá. había otro, ¿verdad? Creo que generó ese misma, lo que estás describiendo, ¿verdad? Como esa reacción solidaria, ¿no? No, sí, la reacción solidaria de la ciudadanía, sí. Ah, ok. Pero no con este impacto que ha tenido. Yo he percibido que hay un increchendo de comunicados, de expresiones Sí. de organizaciones internacionales, nacionales, la prensa, la gente, el mismo movimiento Semilla que se pronuncia con, creo que eran como 180 y pico afiliados. Eso no había pasado. No había pasado las declaraciones, porque si analizamos el gobierno, creo que también es importante. Las declaraciones del presidente del jueves ya se nota emputado. O sea, ya el presidente se nota que ya... Yo sí voy a utilizar palabras. Ya viste, padre. Eso Sí, sí es sí, verdad. sí, sale de Yo una sí. vez. Y no pide permiso. De una vez sale, ¿ah?
No, perdón, gente, perdón. Pero yo sí lo percibo más emputado. O sea, ya las declaraciones del jueves, él nunca durante su gobierno había, no voy a decir llamado, pero sí incentivado que la gente protestara. Él había sido muy cauto al respecto de las manifestaciones y de las protestas. Claramente, con todas sus palabras, el jueves dijo, hay que protestar, hay que alzar la voz en las protestas, manifiesten pacíficamente, no sé qué. Eso nunca lo había hecho. Claro, hay gente, me sumo, que quisiera que el presidente dijera, miren, un mensaje a la nación de el día tal, a la hora tal, en tal lugar, vamos a ir a manifestar para esto y por esto, y todos vamos a ir. Eso no lo está haciendo. Tampoco ha llegado a ese nivel. Pero sí es la primera vez que lo percibo así de contundente. Y que no es la primera vez que hace un llamado al Congreso, pero lo percibo más sí, es que es más emputado. No se había percibido así. El partido Semilla, por ejemplo, también está, a pesar de que hay una segregación ahí hay un desgrane ahí del partido, pero en este momento están como ya saben que son los momentos en los que se tienen que poner en orden y en fila y decir esto viene ya y lo están anunciando. O sea, eso es lo que a mí me preocupa. Porque la mafia sí está anunciando que van por Lucrecia Peinado. Sí. No sé si eso es una amenaza creíble, vacía, o de verdad van a ir por Lucrecia Peinado. También están amenazando de que en mayo el presidente sale del gobierno. Sí, lo están diciendo. Eso es muy peligroso, es muy, muy peligroso porque... Pero a la vez veo esta reacción de la que yo estaba hablando, de que sí siento un increchendo en las reagrupaciones, digamos, la gente como que está tomando, vimos el comunicado de más de 100 personas de la zona 15, vimos el comunicado de personas de la zona 3, la iglesia, los gobernadores. Los gobernadores, es la primera vez que se suman en un comunicado. Sí, eso nunca lo habíamos visto. Eso nunca sí no recuerdo yo otro comunicado. Y hay una cosa que es muy importante, la CIDH, hay que prestar al comunicado que lanza la CIDH, porque dice que el presidente tiene una herramienta muy importante, que lo dijeron el año pasado cuando vinieron a la visita in loco, pero no se prestó mucha atención. Hay un mecanismo que el presidente podría solicitar a la CIDH y es una... ¿cómo fue que lo quisieron para las comisiones de postulación? Una observación. Ajá. Una misión de observación. Una misión de observación, una especie de misión de observación, pero no, como no es selección, ¿verdad? Pero una especie de misión de observación o una especie de lo que se formó con los 43 de Ayotzinapa o lo que se está formando con Berta Cáceres, grupo Grupo Independiente de Expertos, el GIEI. Ajá, algo así, una herramienta parecida, pero eso es decisión del presidente. El presidente lo tiene que solicitar a la CIDH, pero ya van 2 veces que la CIDH lo propone. Creo que son momentos, por ejemplo, otros países también, la Unión Europea, ¿cómo se llama? La UK, el Reino Unido. Digamos, la presidenta Sheinbaum, hoy en la mañanera... Lo dijo hoy, sí. Hoy en la mañanera sale y se nota que es un mensaje, es una pregunta... ¿cómo se llama? Pactada, porque la presidenta ya tenía el tuit de Bernardo Arévalo, ¿verdad? O sea, ya lo tenía ahí. No es como, ay, voy a buscar. No, sí, ya lo tenía ahí listo, ¿verdad? Yo creo que sí ha generado, o sea, el MP tocó una tecla que no se había tocado antes y es la indignación de la gente. La gente se está dando cuenta de que ya van por ellos, por nosotros, ¿ves? Sí. El presidente se está dando cuenta de que ya lo están cercando demasiado. El partido también se está dando cuenta de que está en las últimas, en la recta final. Y estamos ya cerca de lo que podría el MP explotar. Ahora, mucha, yo, digamos, creo que sin duda esta gente que está en el Ministerio Público, esta organización criminal que ocupa el Ministerio Público, yo creo que ya están viendo que les quedan 12 meses en el cargo, poquito menos, ¿verdad? De hecho, a partir de mayo... el poder de la fiscal... Ya la cosa está, digamos, empezando a caer y eso los pone en una situación
Hay quienes dicen de desesperación en el sentido de me siento desesperado, me siento débil porque ya voy para afuera y me voy me voy a proteger, voy a poner todo en el asador. O la otra es voy como un animal enjaulado, ¿verdad? O sea, un enjaulado más peligroso, entonces se ponen a disparar para todos lados. El presidente Arévalo parece, o sin él parece, digamos, su apuesta es llegar a 2026, ¿verdad? Él no va a hacer una movida agresiva. Agresiva me refiero desde el punto de vista legal, institucional, o lo que se podría considerar agresivo para alguien con el carácter del presidente Arévalo, pero no lo va a hacer. Él quiere esperar a llegar a 2026, al punto en el que él va a poner a la próxima persona que ocupe el cargo fiscal general, con la lista que le den. Entonces, ¿ustedes creen que esta es la apuesta correcta? En este punto, digamos, yo sé que la pregunta es difícil, pero digamos, vías institucionales no hay muchas. No. ¿Verdad? No hay muchas. Es que esa es la realidad también. O sea, digamos, esa es la otra forma de verlo, que tampoco él está atado de manos. La oportunidad, digamos, de lograr el cambio a la ley del Ministerio Público en el Congreso, creo que se perdió. O sea, a lo mejor esos primeros meses de 2024 era el momento para hacer esa movida y dejaron pasar el tiempo y ya hoy el Congreso no está en eso, no está alineado a eso tampoco, no hay tampoco mucho cómo motivarlos a que lo hagan, ¿verdad? Entonces, digamos, llegar a 2026, pero eso va a implicar sufrimiento, porque ahorita son Luis Pacheco y Manuel Chaclán, mañana va a ser no sé quién, después no sé quién, porque digamos, esta gente que está ahí, que están encerrados y que saben que se les llega el fin de su reino de terror, van a seguir disparando. Porque ¿qué les queda? Van a morir disparando, digamos. Y yo creo, bueno, yo hablaba de eso, incluso yo lo pensaba, pues, que esto del animal enjaulado venía desde 2023, antes de que Arévalo lo asumiera, porque es que esta mara sabe, o sea, en el MP y toda esta gente sabe lo que pasa si pierden. O sea, digamos, si viene un fiscal, si entrara un fiscal moderadamente decente, esta mara se ha cometido una de delitos y de los más graves. O sea, es una cosa, o sea, las personas que han estado involucradas en el intento de golpe, ahí sí puedes estar hablando de sedición, ahí sí puedes estar hablando de rompimiento del orden constitucional, aparte, pues, o sea, lo de robarse las actas, lo de la criminalización, obstrucción de justicia, resoluciones violatorias a la Constitución, o sea, entonces esta mara sabe que si pierden, el costo de perder es demasiado alto, entonces mejor ahorita tirar con lo que tienen, vamos a tirar todo y hacer todo, y quienes vamos ahí justo somos nosotros, o sea, ya fueron por los políticos, ya fueron por periodistas, ya fueron por defensores de derechos humanos, operadores de justicia. ¿Quién queda? La población. Y en este caso, justo, o sea, solo con lo que mencionaba, no de lo simbólico, de agarrar a los líderes, a las autoridades indígenas. Claro, o sea, es porque en todos los medios, todos los reportes hablan y reconocen, pues, que fueron ellos quienes lideraron la lucha. Y también porque precisamente son quienes todavía tienen ese poder de movilización. Entonces, si vos querés hacer, si en marzo le levantan el antejuicio a Arévalo y lo van a agarrar, ¿quién más tiene? O sea, uno así, o sea, obviamente, ¿no? Justicia ya y otras organizaciones pueden convocar, pero no tienen ese poder de convocatoria de las autoridades indígenas, que a mí me gusta repetir esto siempre porque me parece fantástico. Las manifestaciones de octubre, de diciembre de 2023 fueron las manifestaciones más grandes en la historia de Guatemala. De antes de la colonia. O sea, es una cosa así. Entonces, ¿quién más va a hacer eso, no? Entonces, por eso también hay un simbolismo importante ahí de agarrarlos a ellos. Para mí es una apuesta terrible, absurda e incoherente el querer esperar hasta el 16 de mayo de 2026 para remover a la fiscal. Primero porque falta mucho tiempo, ¿no? O sea, ¿cuántas...? Relativo, digamos. O sea, pues, sí, pero puede pasar mucho en ese tiempo. ¿Cuántos cuerpos van a caer? ¿Cuánta gente más va a salir al exilio? ¿No? Exacto. Y segundo, porque no es que él pueda nombrar a dedo. El 16 ya, voy a poner a este, ¿no? Es una terna de la que presentan las comisiones de postulación, que ya vimos con lo que ocurrió en la elección de Cortes, que a pesar de que fue un resultado más favorable de lo que pudo haber sido, no fue aquella, o sea, no tenés ahorita a los jueces más probos y más dignos en apelaciones en Corte Suprema de Justicia, ¿no? O sea, y aparte el riesgo, claro, que ya lo han mencionado otras personas, hago el saludo aquí a Juan Pablo Gramajo Castro, gran abogado,
De que la CCE simplemente diga, mire, no, es que las circunstancias no hacen, lo hacen aconsejable, entonces damos amparo provisional y no vamos a permitir ahorita el nombramiento de una nueva fiscal. O la terna, miren, esta persona realmente no clasifica, entonces se da amparo para retirarla de la terna. O meten a la vieja otra vez, ¿verdad? O sea, entonces, esa apuesta a mí me parece irresponsable. Realmente, y claro, no tiene tantos mecanismos, o sea, claro, puede invitar a GIEI, Grupo Internacional de Expertos Independientes, creo que es el nombre. Pero igual, ¿a qué van a hacer? Pues, o sea, no es que ellos puedan hacer mucho. La herramienta famosa de la citación nunca la usó, ¿no? O sea, seguimos esperando la invitación. Que yo creo que por ahí había un margen, hay otras herramientas dentro de lo legal, considero yo que sí podrían usar, que honestamente no me atrevo a decirlas en público porque después me van a ir a agarrar a mí. Pero había margen de maniobra y si no es para sacarla, al menos para demostrarle a la población que está dispuesto a luchar, ¿no? Incluso eso de convocar, decir el presidente, como hizo aquella vez que fueron a presentar el amparo a la Corte Suprema, 6 de septiembre de 2023, si no estoy mal. Miren, yo voy a ir, va a ir Karen Herrera, va a ir la bancada, vamos a ir todos acá a presentar esa cosa. Sí. La policía nos va a acompañar, ustedes no tengan miedo. Eso ya es un mensaje distinto. Incluso podría decir la policía del ejército nos va a acompañar. Ajá, o sea, ya es un mensaje distinto a... El pueblo debería ir a manifestar. O sea, miren, mucha vaya, ya si los agarran por terrorismo, a que lo siento. Y hablemos ahí, Pavel, de las reacciones. Aquí lo que vimos, ya vos hacías mención, comunicados de distintas agrupaciones indígenas, de distintos lugares del país. Pero las dos que hemos visto, digamos, más al frente, una es Codeca, ¿verdad? Que sí están manifestando hoy y hay bloqueos en algunos puntos del país y de hecho tienen una pequeña manifestación frente a Casa Presidencial, lo cual es curioso también, ¿verdad? Porque ahorita en Casa Presidencial, pero bueno. Y luego está 48 cantones que han dado mensajes en distintos medios, hoy estuvieron en la mañana en Emisoras Unidas y algunos otros, si no estoy mal, y dicen que no van a bloquear, ¿verdad? Que están todavía en asamblea y están como evaluando acciones, pero van a protestar, van a manifestar, ¿verdad? O sea, yo creo que están como evaluando qué va a pasar, porque esto no es tan rápido, ¿verdad? Tampoco en 2023 fue tan inmediata la respuesta, o sea, tomó un tiempo. 3 meses. Ajá, tomó un tiempo en que se organizaban y pensaban cuál era la mejor forma de responder a esto. Ahora, de que va a haber una respuesta, va a haber una respuesta, porque están, digamos, tocando a 2 personas que participaban de su organización, que ellos son muy... tienen una forma bien particular de responder porque cuando Luis Pacheco toma el cargo en el viceministerio, ellos dicen que se desligan de su figura porque son 2 cosas distintas, la organización comunitaria y la participación personal que él quiera tener a nivel ya de las instituciones o la política, digamos, más tradicional. Pero a lo que voy es... supongamos que hay bloqueos en el país, o que hay ya ahorita, no, si nos supongamos, hay algunos bloqueos ahorita de Codeca en algunos... Esto no beneficia al gobierno, ¿verdad? O sea, o digamos, de hecho le perjudica, porque lo que vimos semanas atrás con otros bloqueos que han habido por diferentes temas, es que el gobierno se ve obligado a destapar estos bloqueos, y en este caso, digamos, se supone que esos bloqueos son... a favor de la causa que también apoya al gobierno. Entonces, digamos, no sé si me estoy enredando mucho, pero nos ponemos en una situación complicada en el que estos bloqueos parece que le dan más gasolina a la tesis de la gente que está llamando terroristas o que está en contra de los bloqueos, que no se entera mucho a lo mejor de las noticias y que solo se ve afectada. Y luego el gobierno tiene que tomar la decisión de si destapa sus bloqueos o no. Sí, es que tenés razón en que te enredaste, pero no te estás enredando. Pero no te estás enredando porque vos te estés enredando, sino porque el tema es enredado. Estamos en un laberinto político, jurídico desde el 2015. Eso creo que hay que recalcarlo. No es una crisis de este año, no es una crisis de 2023. O sea, todo lo que estamos arrastrando, llevamos 10 años en crisis política. Y ha sido un laberinto porque no hay una salida fácil. No, por ejemplo, yo creo que ya es hora de que la gente se deje de tanta expectativa
del gobierno, ya nos dimos cuenta de que cómo es el presidente. Yo no, de verdad, no, es como si estuvieran en una relación tóxica, ¿verdad? Es como, si ya sabes cómo es tu pareja, ¿por qué seguís insistiendo que haga algo? O sea, de verdad, no entiendo, ¿verdad? Sí, es como, mira... Nunca fue detallista y ahora querés... Ajá, o sea, flores, de verdad, o sea... No, ajá, va a cambiar. No va a cambiar. El presidente es el presidente. Ya deberíamos de entender cómo es el presidente. Lo hemos hablado aquí, lo hemos descrito. A mí me tiraron... La mafia me tiró mierda por describir al presidente como una persona que ve su legado histórico y el legado histórico que quiere demostrar. Pero ya sabemos cómo es. Entendamos cómo es, porque es lo que tenemos en este momento y es lo que tenemos que respetar también en este momento. Es el jefe de Estado que llevamos al poder en 2023 y que todos apoyamos su transición también, ¿verdad? Entonces ya esto, porque entonces se cae al otro extremo de le vamos a hacer el juego a la mafia, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con las críticas. Las críticas me parecen súper bien, yo soy el primer crítico, pero hay que tener cuidado de irnos al extremo por creernos muy críticos, por creernos muy, ay, estoy al margen o estoy neutral, podemos llegar a pasarnos al otro extremo. En este momento hay una guerra, hay una batalla que el MP la sabe muy bien, la mafia la conoce muy bien, y es un momento de cerrar filas y decir, aquí todas estas personas estamos en el mismo lugar y estamos en un lado que tenemos que defender, que son los principios democráticos. Y eso creo que es lo más importante. Claro, estos principios democráticos tienen sus mecanismos legales para también romper un poco, porque, por ejemplo, yo sé que vos no querés decir cosas, Javier, pero yo sí diría, ya es el momento y lo veo un poco, el presidente ya está como de, ya no tengo más herramientas, aquí tengo 10 opciones y ya me están quedando 2. Y una de esas 2 es, por ejemplo, en algún momento, por ejemplo, sí, ya acudir a la ley de orden público, por ejemplo, ya no, que al final es una ley constitucional, o sea, no es ilegal lo que podría hacer. Hay momentos en los que ya tendrían que tomar decisiones, pero no me acuerdo por qué estaba hablando de esto, yo me perdí. Yo me reí y vos te perdiste. Ajá, no, ya sé lo que... Y las protestas sí, y los bloqueos. Ajá. Ya sé lo que quiero decir. Que es muy importante lo simbólico, y vuelvo a eso porque la reacción que estoy percibiendo en este momento, desde el miércoles, es que el despertar en este momento, nadie se acordaba del 2023. Sí. Ya nos estábamos fijando en las deficiencias y falencias del gobierno, los errores y los delitos, incluso que algunos funcionarios cometen. Ya nos estábamos fijando mucho en eso, en otros temas coyunturales, que el futuro, etcétera, etcétera. Nadie se acordaba del 2023. Gracias al Ministerio Público nos acordamos de que nos unimos en 2023. Y eso está sucediendo ahorita. Es ese efecto dominó, porque lo que hablaban de los 48 cantones es muy importante. Las personas que representan a los 48 cantones en las juntas directivas cada año son personas que tienen una honorabilidad dentro de la comunidad. La agrupación de los 48 cantones, y estaría bueno que llamaran a personas expertas en ese tema, porque creo que sí, yo puedo hacer una síntesis ahorita, pero hay personas expertas en esos temas, e incluso gente de los 48 cantones que puede explicar bien. No es una cuestión de arrebatar el poder, por ejemplo, no funcionan así, no son expresiones clientelares, no son expresiones de rédito económico, por ejemplo, no. Son personas que se asignan para ser autoridades un año y están obligadas a cumplir esas autoridades, se delegan comisiones para coordinar el territorio y lo importante es que la honorabilidad es uno de los grandes características, y eso se transmitió en el 2023. Hay videos en los que se recuerdan, hay gente que está recordando mucho lo que sucedió en 2023, ¿verdad? Bailes, marchas, caminatas, esta encuesta que hace Oxfam, o que publica Oxfam, me parece súper interesante, que más o menos estamos hablando de unas 2 millones de personas mayores de 18 años que fueron a manifestar o que se involucraron. 17% de la población mayor de 18 años. Pero también hubo muchas niñez y adolescencia que se involucró. Hubo de todo. Digamos, calculemos que son unos 3 millones de personas.
que se involucraron de alguna u otra forma en las manifestaciones del 2023. Eso surgió porque hay una honorabilidad en la representación de los 48 cantones y el Ministerio Público está atacando a esas personas honorables y la gente sabe que son personas honorables y sabe que es una representación y una autoridad honorable. Entonces, es muy complicado lo que está sucediendo y el MP creo que se está disparando mucho en el pie porque está generando una recordación, en primer lugar, de lo que se generó, esos lazos que se generaron, esa cohesión que se generó y que se ha roto un poco dentro de este año y pico, pero que se está volviendo a retomar. Y hablando de eso, Pavel, otra de las narrativas, o vos decías, de las verdades, ¿verdad? Que está armando los net centers y los grupos, digamos, cercanos a estos, es que el presidente está bloqueando el país. Digamos, como que hay un contubernio entre el presidente Codeca de los cantones y que van a generar caos. Esa es una de las ideas que quieren venderle a la población, sumado a la idea de que terrorismo y demás, ¿verdad? O sea, digamos, y sabemos los problemas que han causado unos bloqueos. Ojo, que no tienen nada que ver con esto, que tuvimos hace unas semanas, que provocaron un caos en la ciudad, niños que pasaron 8 horas en el bus o en el carro regresando al colegio y demás problemas, digamos. Pero a lo que iba es que esa verdad que están intentando vender, no se sostiene de ninguna forma. Y explicaciones hay varias. Primero, por lo que vos decías, Pavel. Primero, los cantones son una agrupación, digamos, bastante hermética en sus formas y cómo funcionan, ¿verdad? Tanto así que decíamos, cuando Pacheco decía aceptar el cargo de viceministro, que ojo, es el primer cargo que le ofrecen a alguien de los 48 cantones, y él ya estaba fuera porque él ya había dejado el cargo de presidente. Los cantones se desligan, dicen, eso es él en su actividad personal y nosotros seguimos aquí en lo nuestro. La otra es que ellos habían sido muy críticos de muchas decisiones de este gobierno. Y había hasta una separación bastante fuerte, habían dejado de participar en las mesas de diálogo que habían con el gobierno y demás, y entonces lo que hizo ahorita el Ministerio Público fue unirlos nuevamente, digamos, con un enemigo en común, que es el Ministerio Público y la criminalización, y entonces hay una nueva intención del presidente Arévalo de acercarse a los cantones, ¿verdad? Que no la había tenido. Y de hecho, ahí va a haber una reunión en la mañana que la cancelaron, según decían. Sí, pero un poco hablando de las reacciones, ¿verdad? Protestas, comparar estas protestas con la de 2023. ¿Será que bueno, y ¿sabes qué pasa? Que también dale, la gente... Esta recordación que está haciendo la gente es eso. O sea, la gente sabe a lo que salió. La gente sabe que no fue violenta. Porque hay millones de personas que salieron o que se involucraron de alguna forma, ¿verdad? No necesariamente ir a la calle a protestar así, tal cual, a gritar. Pero sí saben que, por ejemplo, sus hijos fueron y que son personas de bien y que fueron a hacer esto y lo otro, o que sus papás, o que todo eso, ¿verdad? La gente sabe lo que sucedió en 2023 porque lo hicieron desde adentro. Entonces, es muy complicado que el Ministerio Público se meta con esa narrativa porque ahí no hay narrativa. Ahí hay realidad. La gente la sabe. Ojo, 2-3 millones participaron en las protestas, pero otros no participaron, se quedaron en casa, pero estaban de acuerdo con la idea. O sea, pero hay más gente redes convencida, sociales, hay más gente convencida de que esto era así. Sí, o sea, mira, yo siento que lo de las protestas, digamos, o sea, sin duda, lo que regresamos, ¿no? O sea, es una estupidez lo del terrorismo y por eso está en reserva el caso. Sí. Pero, mira, llámenme cínico, ¿ves? Pero a mí me da miedo que no se pueda replicar el patrón de 2023 por 2 razones. La primera, o 3 razones. Por el hecho de que ya se está dando una división en la población, entre la población entre sí. Segundo, por el favor o la falta de favor con el gobierno. Y tercero, por el miedo que está generando el MP. Sí. Lo primero, porque entre la población ya, justo, principalmente por los bloqueos, por la narrativa que se empuja a través de los bloqueos. O sea, digamos, nosotros que, no sé, ¿no? O sea, estamos muy involucrados en política y en estos temas, podemos reconocer la legitimidad de ciertos actos de protesta. Pero miras gente que realmente no es, o sea, gente de bien, pues, pero que, digamos, está trabajando, tiene que levantarse el día siguiente a las 3 de la mañana y todo, y le bloquean, o sea, es una ira muy profunda que genera, ¿no? O sea, segundo, por la división con el gobierno. O sea, realmente en 2023, una palabra que caracterizaba mucho a las protestas era esperanza, ¿no? Si le están haciendo esto, si el MP le está haciendo esto a Semilla, es porque Semilla sí va a hacer un cambio radical. Y era una esperanza enorme de eso. Ahorita, y antes de este momento, antes de lo de terrorismo,
ya la desesperanza con Semilla había sido enorme, pues, ¿no? O sea, la última encuesta que sacaron de favorabilidad de los presidentes de Latinoamérica, ahora lo había bajado como, no sé, como 3 lugares, ¿no? Una cuestión así. Que, o sea, yo no, lo que mencionabas, Fa, ¿no? O sea, yo puedo criticar y todo, pero no es que yo no confíe en este gobierno, no es que yo no crea en él, claro. No es que yo me alinee, o sea, yo no estoy del lado de Luis Asmitia, pues, ¿no? O sea, simplemente es porque precisamente por tener las manos amarradas, por tener tantos enemigos, no han podido dar esos cambios que quizá la gente esperaba. A pesar de que el cambio más radical que he visto en el gobierno es que ya nos están robando el pisto. O sea, eso es. No, sí. No hay una estructura criminal dirigiendo el gobierno que funciona para robarse el dinero. Exacto. No. Pero eso no se mira. O sea, realmente eso la gente no lo va a ver así. O sea, no les vas a mandar presupuesto. Pues, exacto. Entonces, yo siento que esa decepción, yo conozco mucha gente, amigos cercanos, gente a la que le tengo aprecio, que estuvo en las protestas, que ahora anda tuiteando, sí, tan mula, ¿por qué voté por Semilla? Que no sé qué, ¿verdad? Entonces, ya, digamos, la causa común. Bueno, miras un montón de... La causa común era la democracia, ¿no? No era Semilla, era la democracia, era que se respetara el voto. Pero hay gente que ya se arrepintió de su voto. Entonces ahorita dicen, no, ¿para qué me voy a poner otra vez ahí? Hay gente que ya se arrepintió de la democracia, ¿no? O sea, que anhelan un Bukele. Entonces, el segundo punto, y finalmente el tercero, el miedo del MP. En 2023 tenías miedo, sí, que te van a criminalizar un poco la policía, pero por la razón que fuera, no se dio tan así, ¿no? O sea, la policía realmente no reaccionó de manera violenta como lo esperábamos. Agarraron a un par de personas, pero no fue aquella tu cuestión así masiva, ¿no? Como en Venezuela, pues, o en Rusia, ¿no? Pero ahorita ya miras que agarraron a un par de personas por terrorismo. Ya es otro nivel, ¿no? O sea, y lo que hablábamos, que yo puse en la columna, que yo creo que la gente no dimensiona la gravedad de esto, que es que si agarraron a un par de las protestas por terrorismo, si donaste dinero, financiamiento del terrorismo. Si participaste en las protestas, cómplice de terrorismo. O sea, entonces yo creo que este miedo, incluso a mí, pues, o sea, me hablaron, después de la columna que publiqué ayer, me hablaron mis papás. Vos ya no publiqué nada, hombre, que te van a agarrar. ¿Y el que hace? Se viene a hablar peor. A hablar más, a desarrollar. No solo hizo caso, sino que además viene... Ya saben cómo son los hijos. Sí, o sea, pero el punto es que yo creo que estos 3 factores pueden influenciar mucho en que, bueno, aparte de que en 2023 tenías el apoyo aéreo de Estados Unidos y de la Unión Europea, o sea, las sanciones, los comunicados y todo, ahorita eso, especialmente Estados Unidos, ya no lo está dando, ¿no? Entonces, con todos estos elementos, a mí me preocupa que no se pueda replicar ese movimiento tan grande que fue 2023 y que se dé lo que, o sea, que pues que pueda funcionar el plan que ellos tienen. Esa sería una cosa. Pavel, hay un tema que yo estaba tratando como de hablarlo en la pregunta anterior que me enredé, pero digamos, ahorita la idea de bloqueos o de protestas, pero digamos que se puedan convertir algunas de esas en bloqueos, no resuenan bien con una gran parte de la población por lo que decía yo que vimos hace unas semanas de unos bloqueos que eran en contra del gobierno, ¿verdad? Entonces ahorita creo que no importa cuál sea el tema, la gente no va a reaccionar muy bien al tema de los bloqueos. Entonces eso creo que puede jugarle en contra al gobierno y a la idea de que es el Ministerio Público el que está generando caos en el país. ¿Vos qué pensás? Pero es que es lo que he repetido. Vos lo dijiste muy bien. Hubo ensayos. Hubo ensayos de bloqueos. Y entonces sacaste el bloqueo por los camiones de basura. No, ¿cuál fue lo primero? Sí, los camiones de basura en la... El orden de las bolsas, la clasificación. Sí, ese. Ajá. Por, no me acuerdo que hubo 3. El seguro. Por el seguro obligatorio, que ese fue un poquito más grande. Ajá. El seguro. Que fue el que generó más caos. caos. Y hubo una tercera. Sí, bueno, hubo unos bloqueos que hizo Mazariegos aquí en Boulevard Vista Hermosa, que digamos que todo era como que sumaban, porque hay bloqueo en tal lado. Y el magisterio. Y el magisterio también bloqueó. 3 importantes. Basura, seguro y magisterio. 3 importantes. Y entonces, eso lo crean antes de Semana Santa, 2 meses antes, y lo más o menos dispersan en el tiempo. Y luego, con temas que creyeron que a la gente le iban a sonar. Lo del seguro sonó un poco más que lo de la basura. Y lo del magisterio para nada, ¿verdad? Pero entonces te preparan para que entonces ya digas, saben que esto iba a generar... o sea, están tocando una tecla cuando apresan a los dirigentes de los 48 cantones, ex dirigentes. Saben que esto va a generar
protesta. Entonces sale Codeca a bloquear y a manifestar. Posiblemente salgan los 48 cantones a protestar y posiblemente van a generar bloqueos. Esa es la mentalidad de quien elucubró todo lo de los bloqueos anteriores, el plan. Entonces, cuando salgan estos a manifestar, vamos a decir, ahora entonces estos bloqueos sí, los bloqueos de antes no. Ajá. Y entonces se dan cuenta de cómo chingaron los bloqueos. Justo lo que decías, ¿verdad? Los hijos que llegaron a las 5 de la tarde, a las 10 de la noche, se acuerdan de estos bloqueos, no podemos permitir estos bloqueos. Entonces ya van creando es que todo está bien orquestado. Uno puede decir... dio un amparo, ya dio un amparo preventivo. Sí, Uno puede pensar que son estúpidos, y sí lo son. Pero también dentro de esta estupidez tienen buen plan. Yo no soy muy amigo, digamos, como de que se pueda orquestar tan así, pero sí estoy de acuerdo con vos, Pavel, en el sentido que, digamos, esta captura sí la están armando para que nos recuerde a eso. Y además otra cosa, que dicen, si los cantones salen a bloquear, si Codeca sale a bloquear, que Codeca ya está bloqueando, pero si además salen los cantones a bloquear, o sea, se arman bloqueos en distintos puntos, y logramos armar bloqueos en lugares que afecten mucho, ¿verdad? Que recuérdense que había carretera Salvador, carretera al Pacífico, ¿verdad? Carretera a diferentes puntos. El gobierno también lo ponemos en una encrucijada. O sea, ponemos al gobierno, al presidente en una encrucijada, porque el gobierno actuó con los otros bloqueos, los 3 que vos decías, actuó y desbloqueó, ¿verdad? Hubo quejas porque se tardaron en responder, y luego creo que nadie salió a decir qué bueno, qué mal que los quitaron, ¿verdad? Creo que había, digamos, un consenso entre la opinión pública de decir quítenlos ya, ¿verdad? Y las críticas fueron hacia el gobierno porque se tardó en hacerlo, pero lo hizo, digamos, en las 3 ocasiones. Ahora, ¿qué hace el gobierno en esta ocasión? ¿Desbloquea o no desbloquea? Y además con otro ingrediente, que seguramente, y ya hay de hecho 2 amparos, si no estoy mal, ante la CC, preventivos, algunos de ellos, para obligar al gobierno a que desbloquee. De hecho, ayer el ministro de Gobernación pone un tuit donde dice, miren, estamos de acuerdo con las protestas, porque claramente el gobierno está de acuerdo con la idea de las protestas, no están detrás de las protestas, eso también está claro, ¿verdad? Porque esa era otra cosa que vi que ahí en redes alguien decían ahí un par de personas, es que este gobierno está detrás de las protestas. No, el gobierno no está detrás de las protestas, no tienen la capacidad de controlar a los cantones, a Codeca. De hecho, son grupos que en determinados momentos han estado en contra del gobierno, ¿verdad? Y luego, lo otro que decía es, ¿qué hace el gobierno entonces? ¿Verdad? Tiene que acatar la orden de la CC, porque lo tienen que hacer. Si no, ahí está puesta la trampa, ¿verdad? Y luego, si desbloquean, también se echan de enemigos a estos grupos con los que ahorita coinciden. Pero es que es lo que yo te decía, es que está preparado. O sea, sí está preparado por ese factor que vos decís y por la narrativa. Es que son varios factores. O sea, sí hay un hilo conductor en todo. O sea, yo digo, sí, ahorita se inventaron esto, ahorita se inventaron eso. Sí, y van como improvisando a la marcha. Sí, es... Pero sí hay una acción. Por ejemplo, ya si uno lee los net centers de la mafia, sabe que desde enero están hablando de mayo. Eso ya se sabía. Ya se sabía que a partir de Semana Santa, después de Semana Santa, ya iba a haber algo. Eso ya se sabía. Lo están anunciando desde hace tiempo. Y se nota, ¿por qué te digo lo de la preparación psicológica para la gente y todo? Porque lo están diciendo. O sea, son transparentes en sus tácticas. Lo están diciendo. Que entonces los bloqueos de antes, entonces estos bloqueos, sepan lo que los bloqueos, no sé qué, bloqueo. Y entonces bloqueas a la gente en ese pensamiento de, no, los bloqueos no. Esto es lo mismo que esto, 1 más 1 suma 2, y entonces pum, y ya. No es muy difícil de entender lo que están haciendo desde la mafia. Es peligroso. Sí. Y justamente ponen en encrucijada al gobierno. Ya sabían que iba a pasar. Y en ese sentido yo vi positivo que el presidente Arévalo, o digamos que el gobierno dijera la semana pasada que se iba a reunir hoy con los cantones. Porque eso ayuda, digamos, a que él les exprese este punto. Miren, si bloquean y la CC me obliga a desbloquear, voy a tener que hacerlo. O sea, digamos, poner las cartas sobre la mesa y decir, así estamos, ¿verdad? Que, ojo,
el presidente Arevalo, de nuevo, hay que repetir, el presidente Arevalo no controla los 48 cantones, ¿verdad? Pero Ni lo hacía en 2023, ni lo hace ahora, porque ellos actúan de forma... Y menos a Codeca. individual, y menos a Codeca. O sea, Codeca ha sido todavía más crítica de este gobierno, y porque además Codeca tiene... Y es más una beligerante intención, también. Sí, y Y tiene no, una intención ajá. partidaria, y ellos sí son antisistema completamente. Entonces Sí. ellos, digamos... Incluso en las están protestas de contra. 2023 no No participaron. participaron. O sea, ajá. Sí, mira, o sea, están entre la espada y la pared del gobierno, pero o sea, eso hay que reconocerlo. Ya les dieron el amparo que presentaron los mercados, eso fue que Sí. ese ya lo dio la CC, el CACIF presentó otro, creo que eso no lo han otorgado, pero va a ser lo mismo, ¿no? O sea, Sí. va en la misma área. idea. Está bueno, y solo recordando el punto, lo simbólico, que los mercados, no este grupo de mercados, pero los mercados cantonales, los mercados también participaron en las protestas de 2023. Sí. Cerraron los mercados ciertos días. Eso también fue algo muy significativo. Sí, claro. Entonces ahorita agarras a un mercado diciendo no y que no hayan bloqueos. Que creo que es la terminal, ¿verdad? Es Que la es el que exacto. siempre, ya sabemos que tienen vínculos ahí con Sí, ciertos grupos políticos. En de- 2023 fueron a hacer clavos Ajá, frente al MP, ajá, ¿verdad? Pero ajá. digamos, ¿cuánta gente sabe que hay mercados distintos? ¿no? O sea, Ajá, los exacto, mercados. exacto. Entonces ¿Cómo ya, diferencias? ya separas estos grupos, ¿no? Entonces, pero regresando al tema, justo, el presidente ya tiene el amparo puesto y él, muy institucional, democrático, lo va a cumplir. Por otro lado, sabe que estas protestas son la única gente que está de su lado todavía. O sea, él a quien tiene al pueblo. Y no es que justo no controla los 48 cantones, no podría, y aunque pudiera, no lo haría. Pero sabe, de otro lado, que ellos lideraron, pues entre otros grupos indígenas, ellos se volvieron de cierto punto la cara de las protestas de 2023, y entonces manda a los antimotines a empujar y todo. Y entonces ya se vuelve otra cosa, o sea, pierde a unos aliados significativos. Además de que las técnicas, o sea, la mafia es mula, pero no pendeja, ¿va? Entonces, tener las técnicas de que, ¿qué haces? Envías otra gente a hacer violencia en las manifestaciones, ¿va? Entonces ya generas esos problemas dentro de las manifestaciones que obliga al gobierno a actuar. Pones otras manifestaciones de otra gente diciendo... O sea, le pasa a la Mara y decís, mire, llévense unas banderas de semilla y todo, pidan la renuncia de Consuelo Porras, pero vayan a prender fuego a unos carros. Y entonces ya tenés otra cosa donde, como haces en unas protestas sí, en otras no, y entonces, no, o sea, la situación ahorita está bien delicada y justo, o sea, ¿cuál es la trampa? No le hace caso al amparo de la CC, incumplimiento Se lo de llevan deberes, está preso. fuera. Le hace caso al amparo, le hace el amparo de la CC, saca a la Mara. Ya no hay quien lo defienda, ya nadie va a salir a protestar por él, también se lo bajan, ¿va? Entonces, no, o sea, yo tampoco quisiera estar en su posición, pues. Sí, es una posición muy complicada y creo que sí, en este punto, la coordinación, darles espacios, buscar acciones coordinadas que no van a ser bloqueos porque el presidente no va a mandar a bloquear el país. O sea, eso sí, tengámoslo claro, el presidente no les va a decir vayan y bloqueen las carreteras porque eso se está disparando él mismo en el pie, ¿verdad? Pero sí acciones coordinadas de protesta, dado que institucionalmente pues sigue con las manos atadas. Sí. Pero bueno, yo les agradezco. Ahí, si quieren, si cerramos con algo, si querés. No, bueno, Pavel, dale. Dale, Pavel. No, yo quisiera hacer un llamado a la... No, no sé. Quisiera que la gente comentara también. Sí. Porque yo creo que es importante que es un momento muy importante. Yo sí quisiera hacer esa reflexión final es un momento muy importante en el que tenemos que estar muy, muy precavidos y precavidas de lo que significa este contexto político. No se trata del presidente Arevalo, no se trata del partido Semilla. Es importante hablar de eso porque, claro, es un ataque sistemático. O sea, se trata de lo que queremos en el país y de los principios que vamos a defender. Y creo que sí es importante que tengamos claro que sea protestando, sea manifestando, hay que tener mucho cuidado con no caer en el extremo de irnos al otro lado, que ya pasó en muchos países, de que nos gobierne una persona totalmente autoritaria que nos lleve a todas las personas a la cárcel y que estemos en una situación como Nicaragua. Todavía estamos a tiempo de defender lo poquito que tenemos y creo que sí es importante tomar esa reflexión porque hay que tomar cartas en el asunto. El presidente no es el salvador del pueblo, ya eso lo entendimos, no es el salvador del pueblo. Hay otras figuras que podrían serlo, sí, pero no estamos en este momento entendiendo quién es exactamente. La única instancia que puede salvar al país es la gente. Y entonces también
Pues les invito ahí a comentar si todavía siguieron ahí hasta este momento. Sí, pues, escríbanos. comenten, ¿verdad? ¿Cuál es su expectativa de la situación? ¿Ustedes irían a protestar? ¿No irían a protestar? ¿Qué es lo que piensan? Más allá de si les cae bien o no les cae bien el presidente, ¿verdad? Porque eso ya... Y yo sostengo, digamos, sumando a lo que decías, Pavel, que las protestas del 2023 evitaron que nos convirtiéramos en un país mucho más autoritario, ¿verdad? Claro. O sea, yo creo que sí íbamos camino a un ciclo de deterioro institucional que no habíamos visto y esas protestas evitaron eso. En determinados momentos y también la casualidad que el partido Semilla se lograra colar por ahí porque pasan un montón de cosas, ¿verdad? Muchas cosas que le salieron mal a la mafia y que salieron bien a la población en cuenta de las protestas o cómo se votó y demás. Y ahorita estamos en como estamos, pero podríamos estar peor. Que esa es un poco la cosa. Sí, no, pues gracias. Solo para el comentario final, precisamente eso. O sea, miren, yo entiendo que la gente está frustrada, que por las autopistas, que por los hospitales, o sea... Entiendo que hay muchas razones para estar frustrados, pero es mejor un presidente que no te gusta a uno que no puedes cambiar. Y eso, o sea, el riesgo de lo que pueda pasar ahorita es enorme. Es grandísimo el riesgo de que se bajen a un presidente electo democráticamente. Y no, ese es el tipo de cosas de las que de verdad salir de eso puede tomar años o puede tomar décadas. Entonces, justo ahí, como mencionaba Pavel, como mencionaba vos, Luis, un llamado a la población a de verdad tener en cuenta, poner en la balanza la diferencia entre una democracia fallida a una autocracia eficiente. Que eficiente no me refiero a van a poner los trenes en tiempo, diría Mussolini, ¿no? Sino eficiente en que en 5 días el que comentó en redes algo malo ya está preso. Exacto. Y entonces, de verdad... Es un momento de unirnos nuevamente, no por el gobierno, no por el partido, sino por nosotros mismos. Y eso es buenísimo. Gracias, mucha. Gracias, Pavel. Gracias, Javier. Con gusto. Y de una vez les dejo la invitación para que repitamos esto en ahí unas semanas para ver qué pasó. ¿No nos capturan? Sí. Sí. O desde prisión. Sí, bueno, no, podemos llevar los micrófonos. El pobre José aquí así como, bueno, te vas a quedar solo aquí. No, pero sí, repitámoslo para ver qué pasó, ¿verdad? Porque esto creo que yo creo que vamos en camino a algo. O sea, no sé qué va a ser, ¿verdad? Sí. Pero algo va a pasar en las próximas semanas y aquí vamos a estar para analizarlo. Esperemos. Sí, parece madera esto. Sí, bueno, está bien. Y recuerden ustedes, síganos, denle like, comenten. Hoy sí hay que comentar bastante. Los vamos a leer ahí. Por favor, sí. Vamos a leer los comentarios. Así que gracias y nos vemos. Seguimos con más Tangente toda la semana, ya saben. Adiós. Gracias.